legislatura la llevamos gestionando lo inesperado, crisis, además de cumplir. ¿Y saben lo que les digo? Que el mismo compromiso que hice cuando tomé posesión, que no iba a utilizar la herencia de Cospedal, no que la iba a olvidar, que eso es lo que quieren ustedes, no, que no iba a utilizar la herencia de Cospedal para incumplir mi programa, lo mismo que dije entonces, digo ahora. No voy a utilizar ni siquiera algo que entendería mucha gente, que es la crisis del COVID profundísima, o la crisis de la guerra de Putin energética y que está trayendo las consecuencias que todos conocemos y de las que hablaremos mucho hoy. No las voy a utilizar para escudarme e intentar no cumplir. Al contrario, vamos a cumplir nuestro programa de investidura. Casi sería el mejor resumen. A pesar de la crisis que nos encontramos, el enorme agujero de los recortes, que venían de la crisis del 2007 y 2008, a pesar de la crisis del COVID y a pesar de Putin, les puedo decir que cuando termine esta legislatura habremos hecho 2 programas y medio. El que prometimos, el que nos reclamaban las emergencias y el que va a ser determinante para salir también del bache de Putin. Vamos a cumplir, señorías, vamos a cumplir. Que hay distintas formas de abordar las crisis. Con alma o sin alma. Con sentimiento, pensando en las personas o pensando solo en los números. Pensando en los que más o pensando en los que menos. Me refiero en los que más padecen la crisis o en los que menos padecen las crisis. Y tengo la suerte y el orgullo de estar acompañado por un magnífico gobierno y un grupo parlamentario que tiene muy claro que la forma de abordar las crisis, tanto la que abordamos del COVID como esta presente, es ayudar en relación inversamente proporcional a los problemas de la gente, ayudar al que más lo necesita. Esa crisis dejó un agujero inmenso en esta región. Y lamento decir que no solo en el ámbito de los servicios públicos, de los funcionarios despedidos, ni siquiera de los impuestos que se doblaron, incumpliendo radicalmente todo lo prometido. No, se dobló los impuestos y se dobló la deuda pública. De eso vamos a hablar también. Creo que en un momento determinado va a ser importante, si la situación se pone difícil, que la gente tenga muy claro quién recorta y quién no recorta, quién despide y quién no despide, quién ayuda o quién literalmente le baja los impuestos a los que más tienen y muy poquito a la mayoría de la gente. En ese sentido, señorías, el debate de hoy va a ser interesante. Y yo creo que después de la visita de ustedes ayer a Sevilla más, O sea, que después en Sevilla, que es una ciudad muy potente, pues uno siempre se ilumina. Después de esa iluminación, yo creo que el debate va a ser más interesante. Rectifiquen, señores del Partido Popular, o por lo menos no engañen al señor Feijóo, que esto es un escándalo, además de un agujero imposible de explicar, un escándalo, les aviso, en agua, en energía nuclear, por supuesto, en financiación autonómica y de manera constructiva y positiva, lo desgranaremos después también en legislaciones que nos preocupan, como los ocupas. No se trata de vociferar, se trata de conseguir siempre que se pueda. O en la negociación de la política agraria comunitaria, donde vamos a ser la comunidad autónoma de toda España que más salga ganando en este periodo de negociación, cuando fuimos de las que más perdimos en el anterior. Muy firme y además cada día que pasa, si quieren, lo voy a ser un poco más con el concepto generoso, amable de la unidad de España, que tiene la inmensa mayoría de los españoles, no de los que se apropian de España, sino de los que ayudan a los españoles y a las españolas. Y, por supuesto, soy muy firme en la defensa de lo que me ha encargado la ciudadanía, que son los intereses de Castilla-La Mancha. Yo soy autónomo de mi partido
Y no solo soy autónomo de mi partido, sino que además tengo muy claro cuál es mi encargo, el encargo que me han hecho los ciudadanos. Y es, en el contexto de una España unida, defender por encima de todo los intereses de Castilla-La Mancha. Eso que vaya por delante en relación con el COVID ha sido el doble del impacto que tuvo el Producto Interior Bruto cuando entró la señora Cospedal. Es decir, nos ha tocado torear a nosotros una situación el doble de difícil que la que le tocó al Partido Popular. Y ha sido cuatro veces el que le tocó torear a la crisis al presidente Barreda cuando era presidente del Gobierno Zapatero. Fíjense, no se podrán quejar, ¿eh? Fácil no nos lo han puesto. La crisis ha hecho más agujero en esta tierra, desde el punto de vista de la generación de riqueza, que la que llevó al Partido Popular al Gobierno en el 2011. Pero el doble y hasta el triple. Por tanto, lo hemos tenido más difícil. Y por eso tiene más valor saber qué recetas hemos dado unos y otros. Con mucha menos crisis que se encontraron ustedes, despidieron a miles de funcionarios, subieron todos los impuestos y nosotros simple y llanamente hemos hecho lo contrario. La verdad es que me alegra de poder decir que he hecho lo contrario que Cospedal, exactamente lo contrario. Y el impulso que vamos a dar, que se está dando a través del tercer plan de formación profesional, oigan, 1.000 millones de euros es absolutamente revolucionario, absolutamente revolucionario. Yo tengo que agradecer y lo hago muy expresamente a los empresarios. Seguramente algunos han tenido presiones para no llegar a acuerdos, a los sindicatos, que seguramente también han tenido presiones. Antes de que acabe el año vamos a sacar la mayor convocatoria de apoyo a la inversión empresarial de toda la historia autonómica. Proyectos que hemos traído, como digo, a Lazo, para Albacete o para Puerto Llano, o proyectos que estamos ahora discutiendo, lo estamos haciendo con un equipo de profesionales enormemente preparados. Pero creo que es importante que la comunidad autónoma cuente, como tienen, por cierto, prácticamente todas las comunidades autónomas, una agencia estable, más preparada, con más personal todavía para llegar lo más lejos que podamos. Y además vamos a extender las oficinas de financiación empresarial, que tenemos más centralizadas, de manera que habrá una por cada comunidad autónoma, por cada provincia, de manera que podamos asesorar más en la cercanía al conjunto de los empresarios que quieren beneficiarse de las muchas líneas de ayuda, nuestras o no nuestras, pero fundamentalmente autonómicas, para el inicio de cualquier actividad. El Plan de Empleo 2023-2024 va a contar ya con 100 millones. Y además va a tener una variante importante que les anuncio, que es un programa de apoyo activo para el empleo, lo cual significa que no solo vamos a ocupar horas de trabajo, sino también y fundamentalmente horas también de formación para la recualificación y la adaptación del personal. Esto es importantísimo para mucha gente que aspira a salir del circuito de la empleabilidad subvencionada. Porque ahora le damos empleo a través de los planes de empleo a mucha gente que ninguna empresa quiere contratar, ni puede. Pero queremos que puedan y que salgan al circuito privado, que es lo que realmente nos puede importar a todos. El Gobierno regional va a aprobar antes de finales de año, ni más ni menos, que la mayor estrategia de empleo que ha habido nunca en Castilla-La Mancha. Esta estrategia va a llegar a 280.000 personas y va a contar para los próximos años con 1.000 millones de euros. Señora Merino. El balance de la EPA desde el 2015 nos convierte en la primera comunidad autónoma en incremento de tasa de empleo, tercera en incremento de ocupación, segunda en crecimiento del empleo indefinido. En el ámbito de las mujeres somos la tercera en creación de empleo femenino. En el de los jóvenes, les lleva la sonrisa el que crezcamos o el que haya más mujeres trabajando, es que no lo sé.
no les pase lo que al vicepresidente de Castilla y León, que no es recomendable. Quiero sinceramente que es utilizar con equidad y con justicia una revisión que, fíjense, como mínimo nos va a costar 85 millones de euros, que es mucho dinero, que es mucho dinero, y que va a ir dirigido sobre todo a las clases medias y sobre todo a las clases más necesitadas. Esta es la realidad. No le vamos a subir ni le vamos a plantear incrementos de gastos ni de impuestos a otros. Ni tengo necesidad ninguna de plantear una especie de frontera social, ni de odio, ni de rencor social. ¿Qué va? No solo no va con nosotros, sino que además es un error de bulto desde mi punto de vista. Vamos a comprometer, seguir con la reducción fiscal por nacimiento o adopción de hijos. También vamos a mantener la de la familia numerosa. Ojalá y que con el tiempo la podamos recrecer, porque se aminoró mucho en tiempos del Partido Popular. Vamos a mantener una tasa que creamos nosotros, que inventamos nosotros, por familia también monoparental, por gastos de adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas, además de las ayudas que damos por vía directa, que son mucho más de lo que incluso a veces supone una desgravación por vía fiscal, bastante más. Por gastos de escuela infantil, guardería, que mucha gente me entenderá con ese concepto, o de centro de educación infantil a hijos menores de 3 años. También vamos a mantener la reducción fiscal por discapacidad del contribuyente en grado igual o superior al 65%. También por discapacidad de descendientes o ascendientes en grado y superior al 65%. Por contribuyentes mayores de 75 años. Mantendremos también la desgravación por cuidados de ascendientes mayores de 75 años. Mantendremos la desgravación por acogimiento familiar no remunerado de menores. También por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o personas con discapacidad. Mantendremos la desgravación por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años. A su vez, mantendremos desgravación por el arrendamiento de vivienda habitual vinculado a operaciones en dación de pago. Estas dos últimas, junto con la tercera que les diré, también creadas por este Gobierno. La de arrendamiento de vivienda habitual por familias numerosas, que no estaban antes. Vamos a mantener también la desgravación por arrendamiento de vivienda habitual por familias monoparentales, por arrendamiento de vivienda habitual por personas con discapacidad, también creadas, creo que con mucha sensibilidad, por este Gobierno. Vamos a mantener la destinada a las entidades que aportan en cooperación internacional. Vamos a mantener también la desgravación por donaciones con finalidad en la investigación y el desarrollo científico e innovación empresarial. También una que creó este Gobierno, la desgravación por donaciones de bienes culturales y contribuciones a favor de la conservación, reparación y restauración de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Vamos a mantener también otra que también creó este Gobierno, que no estaba, por residencia habitual en zonas escasamente pobladas, por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas escasamente pobladas, por deducción por el traslado de vivienda habitual por motivos laborales a un municipio de Castilla-La Mancha de los incluidos en zonas escasamente pobladas. Este impacto presupuestario significa no menos de 45 millones de euros. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales vamos a mantener tipos reducidos en la adquisición de la primera vivienda habitual en zonas escasamente pobladas, a mantener los tipos reducidos en la adquisición de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de empresas en zonas escasamente pobladas. El impacto es menor, pero es muchísimo más sensible. Las deducciones en el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Vamos a mantener, todas las ha puesto este Gobierno, los tipos reducidos en la adquisición de la primera vivienda habitual en zonas escasamente pobladas. Los tipos reducidos en la adquisición de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de empresas en zonas escasamente pobladas. Bonificaciones por actuación en suelo industrial y terciario en zonas escasamente pobladas. Y además
vamos a mantener la eliminación que hicimos de las 68 tasas más la bonificación o exención de otras 28. El 90% de todas las desgravaciones fiscales que tiene esta tierra las ha planteado, las ha aprobado, las ha desarrollado este Gobierno. Las que tenemos. Vamos a plantear una deducción extraordinaria para compensar los efectos de la inflación para los contribuyentes y descendientes. Estamos hablando de una estimación de no menos de 75 millones de euros. 200 euros sobre la cuota, 200 euros para rentas inferiores a 12.000, 150 para rentas inferiores a 21.000 y 100 euros para rentas inferiores a 30.000 euros. Nuestro objetivo es, básicamente, que el impuesto sobre la renta no agrave, al contrario, palíe parcialmente el problema del IPC en las poblaciones con renta baja o media. Por eso vamos a incrementar la deducción que ya existe de adquisición de libros de texto y también la que existe en enseñanza de idiomas de las maneras siguientes. Primero, aumentándolos a todos los conceptos que están relacionados con el aprendizaje del alumno fuera de los centros educativos, clases de refuerzo, accesos a Internet, gastos por estudios fuera del municipio de residencia, etc. Aumentando el ámbito de aplicación a todos los niveles educativos, es decir, incorporamos la enseñanza universitaria, FP de grado superior y el resto de enseñanzas artísticas, plásticas y deportivas superiores. Y además vamos a duplicar los límites máximos de deducción previstos en la tasa, en la deducción actual. Se trata, señorías, de que ningún niño o niña de nuestra tierra, por problema de la inflación, deje de tener todos los elementos complementarios y extrafinanciados por el sistema público en materia de idiomas, en materia de enseñanzas artísticas, en materia deportiva. Yo creo que se trata de una medida muy sensible, muy sensible, muy sensible. Vamos a aplicar dos deducciones. Dos deducciones. La primera, para favorecer el emprendimiento, se va a dedicar a una deducción de un 20% por la inversión en la aportación privada y participaciones como consecuencia de los acuerdos de constitución de sociedades o ampliaciones de capital, con un límite lógico de 4.000 euros. Les aseguro que toda aquella entidad o aquella persona física que quiera ayudar a otro a montar un negocio de tipo que sea, va a contar con una deducción que en este periodo de crisis se lo va a permitir. La segunda, en coherencia con la estrategia de economía social que les he anunciado, es aprobar también una deducción del 20% por inversión en entidades de economía social, también con un límite de 4.000 euros. Y vamos a hacer un añadido también en las deducciones que van por la vía del gasto y al mismo tiempo muchas veces invisible. Vamos a suprimir el gasto que necesitan todos los familiares de enfermedades raras cuando el medicamento no está subvencionado por la sanidad pública española. Hay medicamentos que se requieren para el tratamiento de enfermedades raras que se tienen que acudir al mercado internacional, que están fuera del catálogo público español y que en muchos casos requieren importantes desembolsos. No estamos hablando de miles y miles, pero estamos hablando de mucha gente de la que casi nadie se acuerda de lo rara que suele ser esa enfermedad. Van a tenerlos con acceso gratuito. Tenemos más profesionales sanitarios que nunca, más de 37.000. Casi un 32% más de lo que nos encontramos. Y esto es importante, señorías, porque los papeles que sí había en la consejería cuando entramos, lo que señalaban era que le sobraba personal, fíjense, le sobraba personal sanitario. El plan aprobado, las plantillas horizonte, yo casi diría más plantillas precipicio, que nos encontramos eran dejar la plantilla en 20.000. En 20.000. Y estamos camino, casi vamos a llegar a doblar lo que consideraba suficiente personal el anterior Gobierno. A doblar. Y esto, créanme, que tiene un valor inmenso, no solo por lo que cuesta, digo valor, no solo coste, sino por lo que han mejorado y mucho los tratamientos,
y seguramente por las miles de vidas que se han podido salvar por el mayor esfuerzo en materia sanitaria. Esto es evidente. Las obras en infraestructura sanitaria son enormes. ¿Para qué contar? Enormes. Y podían ser más si no hubiéramos tenido que pagar las millonarias indemnizaciones que hemos tenido que afrontar, o por sentencias o por indemnizaciones pedidas por las empresas en las paralizaciones que se hicieron. Lejos de ahorrar dinero, lo que nos ha costado es mucho más. 1.100 millones comprometidos desde 2015. 50 obras en marcha en centros de atención de primaria y recuperados, porque están en proceso de cierre o cerrados directamente, los CDT, que son esenciales para los diagnósticos, sobre todo especializados. En hospitales no les voy a hacer la enumeración porque lo saben perfectamente y saben el ritmo que llevan. Pero, por ejemplo, ¿qué va a suponer, que además no estaba ni siquiera previsto en los proyectos iniciales, los hospitales que estamos haciendo? 37 quirófanos adicionales. Tengo el testimonio de algunos médicos que están visitando el de Cuenca y no se pueden creer que haya lo que están viendo. Me resulta razonable, porque ver emocionado a los profesionales que están acercándose a ver las obras y que se emocionan, incluso alguno más que emocionarse, por ver cómo van, no a trabajar ellos, sino cómo van a poder mejorar la atención a los pacientes, es un síntoma de vocación verdaderamente extraordinario. Somos una de las comunidades autónomas con más pruebas a los recién nacidos, la típica prueba del talón. 24. Muy pronto saben que ya está anunciado 25. Hoy les anuncio que serán 27. Llegaremos a 27. Esto es casi triplicar las que nos encontramos. ¿Qué culpa tendrán los niños que con el mismo pinchazo, en vez de detectarle 10 posibles enfermedades, le detectemos 27? Vamos a ser la autonomía líder en la prueba del talón en toda España. Para mí es un orgullo que el informe del Tribunal de Cuentas, cuando nos ha expurgado el gasto, no vean ni una mota que se aproxime a algo parecido a responsabilidad ni penal ni ilegal. Me alegra, Jesús, y te felicito por ello, a ti y a todo tu equipo, porque es importante no estar en los papeles por este problema, por estos planteamientos éticos.